Donald Trump firmó el acuerdo con el que espera poner fin a la guerra de Irán. El llamado Memorándum de Entendimiento entre Washington y Teherán se había anunciado ya el domingo, aunque muchos detalles se dieron a conocer este miércoles. El presidente de Estados Unidos firmó una copia en un lugar muy simbólico, el Palacio de Versalles en Francia, al margen de la cumbre del G7. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, hizo lo mismo en Teherán. El documento contempla el final de la guerra también en el Líbano y la reapertura inmediata del estrecho de Hormuz. Varios puntos en disputa, sin embargo, como el futuro del programa nuclear iraní, deben resolverse en un plazo de 60 días. Algo probablemente que justifica que hablemos aquí ahora sobre todo de un memorándum de entendimiento o un preacuerdo en lugar de un acuerdo de paz definitivo, como lo presentaba el domingo Trump, entre otras personas. Y un memorándum que incluye, además, otros puntos controvertidos, como el levantamiento de sanciones o un fondo de reconstrucción por $300.000 millones para Irán. ¿Pueden las negociaciones aún pendientes y las discrepancias que ya manifiestan ambas partes hacer aún descarrilar ese acuerdo final? Ese es nuestro tema hoy, jueves 19 de junio de 2026, en este programa DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Isaac Risco y hoy tendré aquí a Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, con sede en Madrid, y a Meir Yaveranfar, profesor de Estudios iraníes en la Reichman University, en Tel Aviv, en Israel. Le doy la bienvenida a ambos y voy a empezar con usted, Jesús. Ya conocemos más detalles sobre ese acuerdo, decíamos. ¿Cuál es su valoración? ¿Es una derrota estratégica para Trump? O preguntado quizá de otra manera, ¿en qué se diferencia esto de la situación que había antes del 28 de febrero? Creo que tendremos que esperar al menos esos primeros 60 días para ver cuáles de las aportaciones de este memorándum se materializan, se convierten en hechos. Pero en cualquier caso, si vemos cuáles eran los objetivos que se había planteado tanto Israel y Estados Unidos en esa agresión que viola el derecho internacional contra un Estado soberano como Irán, lo que podemos entender es que no ha logrado de momento ninguno de los objetivos planteados. Ni ha conseguido el derribo del régimen, ni tampoco arreglar el problema que planteaba el controvertido programa nuclear iraní, menos aún el tema de los misiles balísticos que ni se contempla en el memorándum, y lo mismo ocurre con el apoyo a los peones regionales que Irán había ido creando en estos últimos años. Si a eso se le añade la creación de un nuevo problema como era el control iraní del estrecho de Hormuz, pues la verdad que ahora mismo la sensación es inevitablemente, si no de derrota, porque ya digo, eso será el tiempo el que lo confirme, desde luego de imposibilidad por parte de Tel Aviv y de Washington de conseguir nada de lo que habían buscado, contando con que el estrecho ya estaba abierto al tráfico marítimo antes y el programa nuclear ya tenía un acuerdo en el año 2015 que permitía asegurar que Irán no iba a alcanzar el arma nuclear, y fue un acuerdo que denunció el propio Donald Trump en su primera presidencia. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que lo va a tener muy difícil tanto Netanyahu como Trump para poder vender a sus audiencias que esto es algo positivo. Un balance negativo es el que ve. ¿Cómo lo ve usted, Meir? Según algunos de los detalles conocidos que mencionábamos, Estados Unidos se compromete a levantar todas las sanciones contra Irán. ¿Es esto una victoria para Teherán, tal y como la presentan ellos mismos? Sí es totalmente, porque, mira, como el profesor dijo, esto todo empezó por un error muy grande y esto pasó en marzo 2018, mayo 2018, que los Estados Unidos, apoyado por el primer ministro Netanyahu, salió del acuerdo nuclear. Y ahora estamos donde estamos, y los iraníes, según este acuerdo, puede ser que van a recibir 300.000 millones de dólares. Por tanto, y los iraníes van a decir que sí, van a decir que es un logro muy grande para ellos, pero también tengo que decir que tampoco es fácil para el régimen iraní llegar a este acuerdo, porque es el mismo, como en la misma guerra perdió el líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei. Sufrió daños muy grandes en su economía y también capacidad de producción de electricidad de Irán ha bajado 25% porque atacaron a los infraestructura de energía de Irán para producir energía de gas, electricidad de gas.
Por tanto, no es fácil. Y entonces, cualquier acuerdo del régimen iraní que el régimen iraní ha firmado va a decir que es un logro muy grande para él. Porque sentarse otra vez con los Estados Unidos, negociar con el mismo gobierno del presidente Trump, que mató a Qasem Soleimani y mató tanta gente importante con Israel, líderes importantes del régimen. Esto nunca era fácil. Entonces, para justificar este desarrollo, decisión, el régimen va a decir que es un logro muy grande, pero sí hay logros en este acuerdo para el régimen, especialmente si llega a un acuerdo después de 60 días. La verdad es que es demasiado difícil y demasiado temprano para predecir si van a poder llegar a un acuerdo en 60 días. Yo creo que va a tomar más tiempo. Vamos a intentar luego desgranar un poco esas posibilidades o esas trampas que puede haber para el acuerdo, pero ya decía usted bien que en el plano militar están sobre todo los daños que ha sufrido Irán, ¿no? Vamos a intentar buscar todavía algunas de estas pautas, algunas de estas pistas que nos puede dar el acuerdo o los puntos que conocemos sobre lo que pueda ser difícil en el futuro, ¿no? El acuerdo de paz, Jesús, contempla también que se detenga la guerra en el frente del Líbano, que es el otro frente de esta guerra. Y ahí ha habido en los últimos días ataques mutuos entre la milicia extremista Hezbollah e Israel, ¿no? Se culpan mutuamente de romper ese alto el fuego, en teoría en vigor desde abril. ¿Qué posibilidades de éxito le ve a esa parte del acuerdo? Desde luego, si lo miramos en perspectiva, tenemos que recordar que desde noviembre del año 2024, entre Israel y la milicia chií libanesa de Hezbollah se había establecido un acuerdo de alto el fuego. Un acuerdo que Israel incumplió desde el primer día hasta hoy, con violaciones constantes del territorio soberano del Líbano. Y que, por lo tanto, lo que podemos tener claro es que a día de hoy Israel va a hacer todo lo posible por conseguir que este acuerdo o este preacuerdo no salga adelante, puesto que es imposible imaginar que ahora mismo el primer ministro israelí, que ha puesto en marcha una nueva ofensiva terrestre dentro del territorio del Líbano, vaya a detener esas operaciones. No porque lo consideremos así desde el punto de vista académico o analítico, sino porque el propio primer ministro lo ha dicho y acompañado de otras declaraciones de otros miembros del gabinete israelí. Por lo tanto, lo máximo que se puede esperar es que Israel modere en cierta medida la violencia que está ejerciendo en Israel y, por lo tanto, eso deja en manos de Irán el que cada una de esas acciones violentas, ya digo, si se quiere, más moderadas en comparación con lo que ha ocurrido hasta ahora en ese territorio fundamentalmente del sur del Líbano, y por lo tanto Irán puede calibrar en cada momento si alguna de esas violaciones de Israel derriba el preacuerdo en su totalidad y rompe el proceso de negociación que ahora tiene que abordarse para tratar fundamentalmente el tema nuclear, el tema de la liberación de sanciones, el tema de la apertura del tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, en lo que dependa de Israel, creo que hay muy pocas dudas de que va a intentar evitar que el acuerdo salga adelante, porque para Israel lo que ha firmado el presidente estadounidense y el presidente iraní es una mala noticia y que a partir de ahí podemos ver que hay muchísimas oportunidades para que ese proceso de negociación no consiga finalmente los resultados que ahora se plantean. Israel desde el domingo se ha pronunciado bastante en contra de este preacuerdo, ¿no? Meir, ¿se ha pronunciado el gobierno israelí o políticos israelíes en relación a estos últimos detalles conocidos a partir de la firma de ayer? Sí, es que la verdad hay mucha preocupación aquí en Israel por varias razones. Por ejemplo, el régimen iraní ha declarado muchas veces que el Estado de Israel debe que ser eliminado. Ha transferido billones de dólares a los grupos que no quieren paz con Israel, no quieren una solución de dos estados por dos pueblos, quieren eliminar al Estado de Israel. Y también no debemos olvidar que fue Hezbollah que empezó esta guerra, 2 días después de la masacre del 7 de octubre, Hezbollah empezó esta guerra y después sí había un cese de fuego, como dijo el profesor Villaverde,
pero Hezbollah, según este acuerdo de cese de fuego, debía que haber salido sus fuerzas de la área que fronteriza con Israel, pero nunca lo hizo. Entonces, el Estado de Israel, que está, gente que está contra Netanyahu también, estaba de acuerdo que Hezbollah como no ha salido de esta área, y también como Nasrallah, antes que Israel lo mató, estaba amenazando a las ciudadanías de Israel. Tenía fuerzas allá, entonces Israel tenía que seguir atacando. ¿Y ahora qué vamos a hacer con este grupo? Que también había otro cese de fuego en 5 de junio, en este mes, que también no estaba de acuerdo, no lo respetó y siguió atacando a Israel. ¿Qué vamos a hacer en Israel? La verdad es que Israel sí estaba ocupando territorio libanés para 18 años. Sí, Israel estaba ocupando, y según esta fórmula que es Israel desocupando territorio ocupado va a traer paz. Israel salió del territorio ocupado en el año 2000. Naciones Unidas lo confirmó. Pero Hezbollah, ¿qué hizo en este 26 años después que Israel salió del territorio ocupado de Líbano? ¿Desarrolló Líbano? ¿Ayudó a la seguridad de Líbano? No. No, el pueblo libanés 2 veces atacó a Israel. Había 2 guerras aquí. Y sabemos que Hezbollah ahora, después de este acuerdo, también va a seguir amenazando a Israel. Permítame, el gobierno de Netanyahu permítame tiene un desafío muy grande. justamente comentar eso. Me sigo con usted brevemente. Permítame comentar eso. ¿Tiene Irán la capacidad, o estará Irán dispuesto a controlar a Hezbollah como parte de este acuerdo? Irán en algunas ocasiones ha sugerido que son milicias afines, pero que no las controla del todo. ¿Va a poder Irán disuadir a Hezbollah de seguir atacando a Irán si se va a cumplir este acuerdo al que está llegando con Estados Unidos? ¿Qué cree? No creo, yo creo que el régimen iraní va a usar este acuerdo como un escudo para proteger a Hezbollah mientras que Hezbollah ataca a Israel. Uh-huh. Vamos a seguir hablando ahora del Estrecho de Hormuz. Antes de seguirlo, antes de seguir esta charla, vamos a escuchar a uno de los negociadores de Irán. Lo que decía justamente pocas horas después de la firma respecto al futuro del Estrecho de Hormuz. Vamos a escuchar. Durante la guerra publiqué un tuit diciendo que el Estrecho de Hormuz nunca volvería a ser lo que era antes, y sigo pensando lo mismo. Eso no quiere decir que vayamos a intentar saltarnos el derecho internacional o las leyes de navegación. Al contrario, nuestras acciones se mantendrán en los límites del derecho internacional. Jesús, eso parece sugerir algo con lo que se ha venido especulando estos últimos días desde que se dio a conocer este preacuerdo, que es que Irán quiere mantener en cierta forma un control sobre el Estrecho de Hormuz, algo que no existía antes, y cobrar una especie de peaje a los buques que transiten por ese estrecho. ¿Podría esto hacer descarrilar el acuerdo? ¿Y es esto compatible con el derecho internacional, como sugería el portavoz iraní? Evidentemente, todos los actores implicados en esta guerra tratan de colocarse en una posición de víctimas que son atacados y que son respetuosos con el derecho internacional. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, cada uno lo interpreta a su manera. Lo que es un hecho es que hasta ahora el régimen iraní tenía una baza de negociación fundamental para intentar un alivio de las sanciones internacionales que Estados Unidos y otros organismos le han aplicado en estos últimos años, y eso era el programa nuclear. Pues bien, ahora, además del programa nuclear, tiene también el control del Estrecho de Hormuz. Por lo tanto, Washington, con sus errores, le ha enseñado a Irán a que puede utilizar una nueva baza para conseguir mañana el mantenimiento del régimen, el alivio de las sanciones internacionales y dejar de ser un paria internacional. Por lo tanto, se me hace imposible imaginar que Irán vaya a renunciar a esa realidad. Tratará de disfrazarla del modo que sea, no le llamará peaje, dirá que son por servicios medioambientales y por servicios de seguridad del tráfico marítimo, pero en cualquier caso es difícil imaginar que Irán no vaya a utilizar esa realidad. Contando con que en el Estrecho de Hormuz, apenas 31 kilómetros de ancho, las aguas de ese estrecho o bien son de Omán o bien son de Irán.
No hay aguas internacionales. 12 millas de aguas territoriales de cada uno de los dos determinan que todos los buques o tienen que pasar por aguas omaníes o por aguas iraníes. Por lo tanto, creo que hay que contar con que Irán va a utilizar esa realidad de alguna manera en su propio beneficio económico, imponiendo algún tipo de servicios a las flotas que atraviesen esos buques y que seguirán manteniendo la amenaza de poder perturbar ese tráfico marítimo en el momento que lo considere adecuado, y eso puede efectivamente echar abajo todo el proceso de negociación que se abre a partir de ahora, en la medida en la que si volvemos a un bloqueo, evidentemente eso va a tener un impacto incluso a nivel mundial, como ya lo hemos sufrido estos últimos meses. Es una de las palancas que parece haber ganado el régimen iraní, en lo que hablábamos, ¿no?, de esas derrotas estratégicas para Trump. Me gustaría que volvamos a ver un poco a Irán y a la cúpula iraní en concreto. En estos meses de guerra se ha hablado también de que la cúpula iraní está un poco dividida entre un ala más dura y un ala un poco más moderada, aunque en torno incluso al fallecido Ayatollah Jamenei. ¿Cómo ve esa cúpula iraní ahora este resultado? ¿Asumimos que parte del ala más dura aceptó pactar con Estados Unidos o hay divisiones ahí? Bueno, siempre hay divisiones en cualquier régimen, de gobiernos democráticos hasta regímenes de dictadura. En Irán, obviamente, naturalmente había diferentes opiniones, pero ahora que han aceptado este memorándum de entendimiento, parece que los conservadores están de acuerdo, pero tienen muchas dudas, tengo que decir, porque como ellos lo ven, según ellos una vez llegaron a un acuerdo con los Estados Unidos en 2015, después de 2 años de negociaciones, y presidente Trump salió de este acuerdo sin ninguna justificación. Y la verdad que Irán estaba respetando como todo este acuerdo. Irán estaba actuando según este acuerdo, según todas sus responsabilidades. Entonces ellos vieron que Trump unilateralmente salió de este acuerdo, entonces no tiene mucha confianza en el presidente. Están sospechosos, pero también quieren llegar a un acuerdo porque el nivel de inflación está en Irán creciendo, ha llegado a 80% casi, que es el nivel más alto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no pueden también ignorar lo que está pasando con la economía de Irán, tienen que llegar a un acuerdo y van a intentar. Vamos a ver qué va a pasar en estos 60 días, pero como dije antes, esto va a tomar 3-4 meses hasta. También Irán tiene factores que los presionan a acercarse a la mesa, ¿no? Hablábamos ya en varias ocasiones ahora de que tenemos que esperar un poco a ver esas negociaciones, a ver qué sale de ahí. Me decía que esto posiblemente se estirará un poco más. Si nos ponemos un poco a ver a las condiciones base, Jesús, ¿qué sería asumible para Irán? ¿Es creíble, es verosímil creer que van a aceptar un acuerdo que vaya más allá del alcanzado por la administración Obama, ese acuerdo de 2015 que mencionábamos aquí? Entiendo que ese es el techo al que se puede aspirar, y cualquier intento por parte de Trump de presentar ese acuerdo como algo histórico y muy por encima del que él considera tan malo como el que hizo Obama nos lleva al mismo punto. Irán tiene una prioridad, que es el mantenimiento del régimen. Ese mantenimiento del régimen está en peligro de colapso interno por el malestar y el hartazgo de su propia población. Para intentar aliviar esa tensión y evitar ese colapso, el régimen iraní, como digo, ha utilizado siempre el programa nuclear para conseguir, a cambio de una cierta moderación y una limitación de las actividades en ese terreno, un alivio y un levantamiento de las sanciones, en la descongelación de los fondos que ahora mismo están en manos de Estados Unidos y ayudas para la reconstrucción del país después del castigo que ha sufrido en esos últimos meses. A eso se le añade, como ahora comentaba, el control del estrecho de Hormuz. Por lo tanto, cabe imaginar que Irán necesita de algún modo ese alivio de la tensión, necesita ese levantamiento de las sanciones y esa descongelación de los fondos que están en manos de Estados Unidos, y todo eso lo va a hacer
jugando básicamente con el programa nuclear, cediendo hasta el mismo punto donde había cedido ya en el año 2015, lo cual, no lo olvidemos, incluía el enriquecimiento de uranio, puesto que hace falta uranio al 3 y pico % para conseguir tener combustible para las centrales nucleares que tiene el propio Irán. Pero ir más allá de eso creo que sería salirnos de la realidad. Por lo tanto, Irán sabe ahora mismo que tiene margen de maniobra para conseguir el alivio que le permita mantener al régimen y evitar el colapso interno. Y el programa nuclear y el control del estrecho de Hormuz van a ser las bazas que va a utilizar a lo largo de este proceso negociador. Meir, hablábamos de Trump, que posiblemente tendría dificultades para, al menos verbalmente, con el nombre de Obama, para aceptar ese acuerdo de 2015. ¿Cuál sería la posición de Israel si tiene que estimarla? ¿Podría Israel aceptar a posteriori, ahora después de... Sabemos que no ven con buenos ojos este preacuerdo, pero un acuerdo que vuelva a 2015 sería un acuerdo asumible para Israel? Ojalá que podamos volver al acuerdo de 2015. Si este es el mínimo, muy bien. Este acuerdo estaba sirviendo intereses del Estado de Israel. El programa nuclear de Irán estaba el programa más inspectado del mundo por los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Presidente Obama nunca prometió a los iraníes que van a recibir 300 mil millones de dólares de inversión de los países de región. Presidente Trump nunca prometió que va a eliminar todas las sanciones, hasta incluido sanciones para apoyo de Irán para el terrorismo, como presidente Trump ahora está que está prometiendo para a los iraníes. La verdad es que sí, Israel tendrá que aceptarlo. ¿Qué puede hacer? Primer ministro Netanyahu destruyó nuestras relaciones con el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Entonces, ¿a quién vamos a pedir ayuda? ¿Quién nos va a ayudar en los Estados Unidos? Los republicanos todos tienen miedo de Trump. Entonces, ¿qué puede hacer más? Puede ser que Netanyahu va a desafiar como a Trump sobre especialmente lo que está pasando en Líbano, pero ¿qué puede hacer? Esto es la verdad es un fracaso más grande para el primer ministro Netanyahu, para todas sus políticas sobre Irán. Desde el día que llegaron a este acuerdo, yo estaba aquí en Israel, el 15 de julio de 2015, el acuerdo nuclear de Irán empezó a atacarlo. Antes fue a Congreso para cambiar, para como hacer lobbying contra este acuerdo, y ahora la verdad es que donde estamos ha estado un fracaso total para primer ministro Netanyahu. Esto es a pesar de que el Mossad y Fuerza Aérea de Israel hicieron un trabajo fantástico sobre programa nuclear de Irán, programa de misiles de Irán, pero Netanyahu fracasó a convertir todo eso a un acuerdo, como un acuerdo político para que Israel lo puede usar. Y sí, la situación es muy mal, y las relaciones con Trump van a empeorarse. Es interesante ver que usted considera también que la política de mano dura de Netanyahu ha metido a Israel en un callejón sin salida en cuanto a esas opciones que desaparecen. Una última pregunta a los dos, con otro punto, se la voy a dirigir a ambos, con otro punto de estos que parece haber sacado Irán como ganancia, que es el programa de misiles iraní. Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán dijo hoy que ese programa de misiles no es parte del acuerdo que quieren finalizar con Estados Unidos. ¿Cómo valora eso, Jesús? Primero, ¿es eso otro peligro para una región que tiene este potencial para conflictos bastante amplios?
Hay que recordar que en el acuerdo de 2015 no estaba contemplado en ningún caso la limitación del arsenal ni la capacidad industrial de Irán para contar con misiles balísticos. Ahora mismo se ha utilizado durante estos últimos meses esa presión para que Irán aceptara algún tipo de limitación, pero lo que vemos ahora en el texto del preacuerdo ha desaparecido por completo. Por lo tanto, Irán, como cualquier otro país del planeta, tiene derecho a contar con misiles balísticos en defensa de sus propios intereses. Otra cosa es que genere preocupación entre los países vecinos por la actitud que pueda tener ofensiva contra ellos. Pero, en fin, estamos hablando de Oriente Medio, donde Israel tiene armas nucleares, misiles balísticos, tiene una capacidad militar abrumadora y no con eso está violando ningún acuerdo, puesto que todo Estado tiene derecho a contar con ese material. Afortunadamente, en este caso, parece que el tema se queda fuera, pero es evidente que eso va a generar mucha inquietud en los países del Golfo que han recibido ataques de esos misiles iraníes y evidente también por parte de Israel que ha recibido también ataques de esos cohetes, de esos drones y de esos misiles iraníes y hay que contar con que va a seguir disponiendo de ellos. Dice que Irán es un país que tiene el derecho a esos programas misilísticos, pero también es un Estado, que creo que lo mencionaba Meir antes, que amenaza desde hace décadas con desaparecer a ese Estado vecino de Israel, ¿no? ¿Cómo valora eso, Meir? ¿Es esa afirmación de Irán por el momento de que van a mantener los programas misilísticos o al menos que estos no son parte de la negociación? ¿Es eso un peligro para la paz en la región? Es un peligro y por tanto probablemente vamos a tener otra guerra muy grande entre Israel e Irán, porque el régimen iraní ha escrito en hebreo sobre sus misiles que Israel debe que ser eliminado del mapa del mundo. Mira, el profesor Villaverde dice que todos los países tienen derecho a tener misiles. Estoy de acuerdo, todos los países. Yo viví en Teherán, en Irán, cuando Saddam Hussein estaba usando misiles contra ciudadanos iraníes. Y en este tiempo Irán tenía totalmente el derecho para tener misiles para defenderse. Pero misiles para defenderse está bien, pero misiles para eliminación del otro país y sobre todo y también negar al holocausto. ¿Saben ustedes qué dice esto? Que cuando escriben en hebreo que un país debe que ser eliminado, después el mismo régimen niega el holocausto, también hace exhibiciones de cartones del holocausto, insultan a los 6 millones judíos que fueron matados en el holocausto. ¿Quién en un país como Israel puede ver eso como un derecho para un régimen que quiere defenderse? Esto no es para un régimen que quiere defenderse. Esto es para un régimen que está determinado, que quiere eliminar a Israel, quiere usar estos misiles para amenazar a Israel, para transferirlo a todos los grupos que quieren matar israelíes, como Houthis en Yemen, como Hezbollah en Líbano, y nadie va a estar de acuerdo. Y por tanto yo creo que sí, dentro de 1 o 2 años vamos a ver otra guerra, porque la amenaza de los misiles para Israel es muy... no lo puede ignorar ningún gobierno de Israel. Es unas amenazas que parecen que no se van a reducir con esta negociación ni con con este preacuerdo que tanto ha celebrado el presidente Trump. No sé si quería agregar algo, Jesús. No. No, básicamente hay que entender que evidentemente genera preocupación lo que puede hacer Irán, pero también recordemos que Irán de momento no ha invadido a ningún país, no ha violado el derecho internacional atacando a Israel, sino que ha respondido a una agresión y una violación por parte de Israel y de Washington, de Estados Unidos, sin que hayan conseguido uno solo de sus objetivos. Es un error garrafal que ha llevado a esta situación por un mal cálculo tanto del primer ministro israelí como del presidente estadounidense, atacando a Irán no porque vieran que era una amenaza inminente a su seguridad, sino pensando al revés, que estaba tan debilitado que con un golpe más conseguirían finalmente derribar al régimen. No lo han conseguido. Ahora mismo Trump necesita salir del pozo en el que se ha metido porque tiene unas elecciones a la vuelta de la esquina. Netanyahu tiene unas elecciones también previsiblemente antes del otoño y todo eso le plantea unos problemas a los que han llegado por sus propios errores.
Una situación que parece que no se va a extensar y seguro que vamos a seguir con mucho interés lo que ocurre en esas negociaciones de esta segunda fase, lo voy a llamar así ahora, para ese acuerdo que Estados Unidos espera cerrar con Irán. Seguro que en alguna ocasión con ustedes dos me alegraría mucho verlos en este programa o en otro formato de Deutsche Welle. Por ahora les agradezco mucho a ambos su participación, a Jesús Núñez Villaverde en Madrid y a Meir Javedanfar en Tel Aviv. Y aprovecho para recordar a nuestro público que este programa también es un podcast y se puede encontrar en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias a ambos y hasta una próxima ocasión.